Una parshá de esta semana, Parshat Vayeirá, una parshá riquísima, una parshá que tiene de todo, una parshá espectacular. Comienza con la visita de Hashem a Abraham después que se hizo el Brit Milá, la circuncisión, la visita de los tres ángeles que le traen la noticia del nacimiento de su hijo Yitzhak dentro de un año. Después toda la historia de Sodoma y Gomorra, cómo Abraham pelea, no voy a decir pelea, discute, insiste con Hashem para poder salvarlos, lo que muestra lo que era la bondad de Abraham. Y termina después con el nacimiento de Yitzhak, el Brit Milá de Yitzhak y la prueba, la famosa prueba de la Keidá, la famosa prueba donde Hashem ordena a Abraham a tomar a su hijo cuando ya tenía 37 años de edad, tomar a su hijo único, que lo ama, el especial, a su hijo Yitzhak, y llevar y ofrendarlo sobre el monte Moriah, donde hoy está construido, bueno, donde va a estar, donde estuvo construido el Beit HaMikdash, y donde se va a construir el tercer Beit HaMikdash, en ese preciso lugar donde estaba el altar del Beit HaMikdash. Por eso ese lugar lo tenía que definir un profeta, porque era el lugar donde Abraham colocó a su hijo Yitzhak dispuesto a ofrendarlo a Hashem. Después la parshá termina de alguna manera con también el nacimiento o lo que da lugar lo que da lugar al nacimiento de Rivka, que eso sería, digamos, un pantallazo general de la Parsha. Y quisiera detenerme sobre un detalle de la Parsha que es un detalle interesante. Estamos hablando al final de la Parsha de la prueba más fuerte que Hashem le hace a Abraham. Hashem probó la fidelidad de Abraham, la fe de Abraham, en 10 oportunidades. Por eso de ahí la letra Yud del nombre Yitzhak, como dice Rashi, Yud tiene el valor numérico de 10, es por las 10 pruebas que logró pasar Abraham hasta llegar a la prueba más fuerte, más intensa, más extraordinaria, que es la que Dios le dice llevar a su propio hijo a ofrendarlo como una ofrenda sobre el monte Moría. Que era una prueba de diferentes aspectos, la intensidad de la prueba, pero una prueba donde tenía que ofrendar a su propio hijo. Una cosa es uno a sí mismo, así al propio hijo, esto es muchísimo más fuerte. Y más una prueba donde parecía que no había ninguna utilidad en eso. Porque si esto hubiera sido en lugar público, donde todo el mundo se iba a enterar, bueno, uno puede decir, qué sé yo, ganamos algo, la gente va a ver lo que hizo Abraham. No, esto iba a pasar de incógnito total. Está Abraham con su hijo nada más ahí en el monte, en la cima del monte. Nadie se hubiera enterado de nada. O sea, Abraham podía pensar todo tipo de pensamientos. ¿Qué sentido tenía esto? Y como Abraham, de alguna manera, después de la prueba, le dice a Abraham a Dios, explícate. Primero me decís que de mi hijo Yitzhak va a venir mi simiente. Después me decís, llévalo al monte, elevalo como un holocausto. Aleu Sham Leolá, elevalo en el monte como una ofrenda total, holocausto.
Y después ahora me decís, no lo ofrendas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, acá teníamos una prueba fuertísima para Abraham, donde él tenía que, de alguna manera, ir contra la propia palabra de Dios previamente. Dios le promete que de Isaac va a venir todo su pueblo, toda su descendencia, y todas las promesas, la tierra de Israel y cómo será su descendencia, todo a través de Isaac. Kibe Isaac y Karele Hazara, como dice claramente, Isaac es quien se considera la descendencia de Abraham, no Ismael, no los árabes, claramente escrito en el texto bíblico. Entonces, cómo compatibilizaba esto con que Hashem lo manda ahora él mismo, no quiero decir la palabra, es durísimo, pero él mismo a degollar a su propio hijo y ofrendarlo? Una prueba intensísima. Y por eso justamente decimos que esta fidelidad de Abraham, que no tuvo los dobles pensamientos, tuvo la entrega total hacia Hashem, es el mérito que está para protegernos a nosotros, los Yehudim, y lo mencionamos tanto en Rosh Hashanah, es uno de los sentidos de tocar el shofar, para recordar los cuernos de ese carnero que Abraham trajo en lugar de su hijo Isaac y recordar el mérito de ese acto de fidelidad total. Y acá tenemos un detalle extraordinario cuando uno puede decir, ¿qué puede haber más extraordinario que la disposición de un padre para cumplir con el mandato de Dios contra todo tipo de, digamos, motivos de no hacerlo? Desde el mismo hecho de que Abraham era la epítome de la bondad, y alguien que es la epítome de la bondad, Abraham o Javí, todo Abraham era todo amor, gesed, con la gente, con los forasteros, y ahora va a llevar a cabo un acto tan difícil, tan duro. Abraham tenía que ir contra todo lo que era él, toda su estructura interior, todo su ser. ¿Qué puede uno pensar? ¿Qué puede haber más que esto? Y en realidad es extraordinario. Es extraordinario. Y de Abraham heredamos cada judío la disposición a entregar nuestra vida por Dios. De Abraham heredamos la capacidad de tener fe en Hashem, tener emuná en Hashem, a pesar de todo tipo de contradicciones y cosas inentendibles, donde uno dice, ¿cómo puede un ser humano tan frágil tener una fe tan inquebrantable? Y vemos cómo los judíos a lo largo de toda la historia tenían fe inquebrantable hasta el día de hoy. Tomemos nada más que lo que era en la época de la Inquisición española, donde cientos de miles de judíos se lanzaron a barcazas al mar a sabiendas de que corrían el peligro de ser atrapados por piratas, vendidos como esclavos, hundidos, matados en el mar para quitarles, despojarlos de todo aquello que podían haber retirado de España. Y sin embargo, cientos de miles, no estamos hablando acá de sabios, de gente que era de un nivel especial espiritual, no, el pueblo todo, el pueblo judío todo. Y también tomemos de que en España también había bastante, de alguna manera, los judíos se habían de alguna manera hecho parte mucho de la sociedad.
No es que estaban en un nivel de espiritualidad aislados. No, no, no. Estaban bien en el mundo y sin embargo tenían esta fe. ¿Dónde viene esa fuerza? Esa fuerza que tiene el judío hoy. Esa fuerza del judío que después de los campos de concentración de Auschwitz se levantó de vuelta cuando se pensaba que el judaísmo ya está terminado, Hasbe Shalom. Ya se terminó todo eso, como le dijeron a mis abuelos cuando venían en el barco de Alemania en 1940 y estaban cuidando el kashrut en el barco. ¿Qué están haciendo? Esto se terminó. Y sin embargo, los Yehudim con la fe íntegra, seguimos adelante. ¿Dónde sacamos estas fuerzas extraordinarias? Las recibimos de Abraham, las heredamos de Abraham que pasó las 10 pruebas hasta esta última prueba, la prueba tan fuerte, la prueba de la disposición a entregar a su propio hijo. Entonces tenemos de ahí fuerzas extraordinarias. Y sin embargo, hay algo más. ¿Cómo algo más? Hay algo más. ¿Qué puede haber más que esto? Y lo vamos a ver acá, el mismo texto de la Akeidá, del mismo texto donde nos cuenta todo lo ocurrido cuando Hashem lo pone a prueba a Abraham. Que de paso quiero decir, es un texto que leemos todos los días, todas las mañanas, para aprender de Abraham y para despertar en nosotros esta disposición a la entrega total, que sea con alegría, con buena salud. Hasbe Shalom, nunca una prueba dura, nunca una prueba difícil como esta. Pero para despertar nuestras fuerzas lo leemos todos los días. ¿Y qué es lo que llama la atención? Llama la atención a la persona que lee el texto y no lo lee como una máquina, sino piensa un poquito que después que Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, viene el ángel y lo frena. Y lo frena y le dice, no sigas adelante, ahora sé que sos temeroso de Dios, porque no impediste de mí a tu hijo. Atayadati kireleki mata, lo hasachta et binjati mimeni. No impediste de mí a tu hijo único. Sé que sos temeroso de Dios. ¿Qué pasa después de eso? Después de eso vemos que Abraham ofrenda un carnero. Después que ofrenda el carnero, se le revela de vuelta un ángel por segunda vez. El texto enfatiza, es una nueva revelación que tiene Abraham. ¿Y qué le dice ese ángel? Después de que ofrendó el carnero, le dice, ahora sé que sos temeroso de Dios y no impediste a tu hijo de mí. Prácticamente lo mismo que le había dicho antes, pero con una diferencia. Aquí le agrega bendiciones que no le dijo antes. La primera vez, cuando el ángel frena a Abraham de bajar el cuchillo sobre su hijo Isaac, dice, sé que sos temeroso de Dios y no impediste a tu hijo de mí. Y terminó, no le da ninguna bendición. La segunda vez que se le revela al ángel, ahí le dice, Kibareja barejeja, te bendeciré, barbet zarajá, y voy a hacer numerosa a tu simiente, viras zarajá echadivaf, y tu descendencia va a conquistar las entradas de las ciudades de tus enemigos, etcétera, etcétera. Le da bendiciones, grandes bendiciones. Pero se la da recién la segunda vez. No se la da en el momento que le frena el cuchillo. Se la da después que ofrendó el carnero. Y la pregunta que preguntan todos los comentaristas, ¿por qué no le dio la bendición en el momento que levantó la mano y ahí lo frenó? Ahí había que darle la bendición. ¿Por qué no se la dio antes? Y cada cosa en la Torá
es exacta y por eso es importante recordar lo que uno estudia, porque las cosas están hilvanadas entre sí. Los textos no son textos individuales donde cada versículo es un mundo en sí mismo, sino en realidad todo está hilvanado. Entonces encontramos que hay una diferencia que aparece en el momento ese, después de que Abraham trae la ofrenda, frente a lo que hubo antes. ¿Qué es la diferencia? Antes incluso de la prueba de la Keidá, Dios había bendecido a Abraham. Estas bendiciones, bendecirte voy a bendecir, voy a hacer numerosa tu simiente, van a conquistar los portones de los enemigos, son bendiciones que ya las encontramos en la parsha anterior. No son bendiciones nuevas. ¿Y qué pasó acá de repente? Abraham se jugó la vida de su hijo y le está diciendo lo mismo que antes. ¿Qué innovación hay en las bendiciones de ahora, en las bendiciones que había ya recibido en la parsha de la semana pasada? Hay que prestar atención al texto. El texto dice, agrega 2 palabras y esas son la clave. ¿Qué dice el texto? Binishbati, te juro que te voy a hacer estas bendiciones. Te juro que te voy a dar las bendiciones. Hasta ese momento, Dios dio bendiciones a Abraham para su descendencia en todos los aspectos, pero sin un juramento. No encontramos juramento. El juramento por esas bendiciones recién viene en este momento después de la caída. ¿Qué diferencia hay si hay juramento o no hay juramento? Explican los comentaristas, cuando hay una bendición, y vemos también eso en la Torah en varias veces, puede la acción de la persona generar que la persona pierda la bendición. En la terminología de nuestros sabios, Shema y Gromahet. La persona puede haber recibido una bendición de Dios, pero recibió una bendición de un tzadik, y sin embargo, la perdió la bendición. ¿Por qué? Porque hizo algún pecado, hizo alguna transgresión, que a través de esa transgresión perdió la bendición. Pero cuando la bendición es con un juramento, esa es una bendición que sí o sí se va a cumplir. Porque justamente es el concepto del juramento. El concepto del juramento radica en que esto no tiene condiciones. Sin un juramento, bueno, está la teoría de la imprevisibilidad, está cambios de situación, hay que ver. Pero cuando hay un juramento, quiere decir que esto es incondicional. La Keidá logró que todas las bendiciones previas que Abraham había recibido para él y toda su simiente se conviertan en bendiciones inalterables, bendiciones con juramento. Pero hay una condición acá. Eso que recibe la Keidá, la fuerza del juramento, no vino automáticamente cuando Isaac se acostó, Abraham lo puso a Isaac sobre el altar y estuvo ya dispuesto y levantó la mano con el cuchillo. Todavía ahí no se logró ese juramento. Como vemos en el texto, que el ángel le paró la mano y le dijo, sé que sos temeroso de Dios y no estás impidiendo a tu hijo de mí. ¿Cuándo es que dice Binishbati, te juro, dice Hashem, que te voy a bendecir y vas a tener múltiples hijos, una numerosa cantidad de descendencia? ¿Cuándo viene ese juramento? Recién después que trae la ofrenda a Abraham. ¿Por qué recién después que trae la ofrenda a Abraham? Y la respuesta es, remontémonos un poquito a Parshat Noach. En Parshat Noach nosotros vemos que hay un diluvio, sale Noach del diluvio, se salvó, sale de la Teibá,
del arca, y Dios le promete que va a tener descendencia y le da una bendición. Sin embargo, después viene un juramento de Dios que no va a traer nunca más un diluvio. Viene un juramento de Dios que nunca más va a traer destrucción masiva a la tierra. ¿Cuándo viene ese juramento? Que no es inmediatamente después que Noah sale del arca, ahí solamente lo bendice. Recordemos un poco, hagamos memoria, cuando Noah trae las ofrendas, cuando Noah trae los korbanot, Noah trae ofrendas, ahí dice el texto, Vayara Hashem etrea Hanijoach, y Hashem, vamos a decir alegóricamente hablando, sintió el aroma de las ofrendas, por supuesto es una alegoría, y dijo, Lo Sif, no voy a volver a traer más destrucción masiva, y lo dice 2 veces, y como la regla cuando se dice 2 veces es un juramento, y como vemos del Tanaj que dice, que Dios juró que no va a traer nunca más un diluvio como el de Noah, que ese fue el juramento cuando dijo 2 veces Lo Sif, no voy a volver a traer devastación total, destrucción total, nunca más. ¿Cuándo fue eso? Después que trajo una ofrenda. Esa es la fuerza que hay en la ofrenda. Entonces ahí podemos entender ahora por qué es que recién después que Abraham trae la ofrenda, es ese el momento en el cual Hashem le dice, te juro que te voy a bendecir, tu descendencia va a ser grande, etc. Pero acá enseguida viene la pregunta del millón. Haberlo colocado a Yitzhak sobre el altar, ¿no es suficiente ofrenda? Haber colocado a Yitzhak sobre el altar, haber levantado el cuchillo ya con la disposición a sacrificarlo, ¿no es suficiente ofrenda como para lograr que la bendición al Abraham y al pueblo judío sea incondicional? La incondicionalidad de Abraham no logró la incondicionalidad de Hashem en sus bendiciones. Necesitó traer una ofrenda. Necesitó traer a Abraham un carnero en lugar de su hijo y recién ahí. No se entiende. ¿Qué podemos comparar? Traer un carnero frente a verlo acostado a su hijo sobre un altar, que construyó un altar, que le dio santidad a ese altar y levantó el cuchillo ya para hacerle la shchita. ¿Eso no fue suficiente ofrenda? Necesitó la ofrenda del carnero. Y la respuesta es, acá tenemos una lección extraordinaria. Como dicen comentaristas, el Rebbe Lubavitch lo explica muy bien, de una manera espectacular. La Barbanel dice, Abraham, cuando lo pone a su hijo, levanta el cuchillo, todavía faltó algo. No lo ofrendó en la práctica. En la práctica no lo ofrendó. Y como en la práctica no lo ofrendó, dice la Barbanel, por ahí, con la primer gotita de sangre que le salga al hijo, por ahí cambia de opinión. Existe 2 conceptos de lo que se llama Mesirut Nefesh, de predisposición a dar la vida por Dios. Cuando termina Yom Kippur y todos decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, está escrito en los libros sagrados. Cuando se dice Shema Israel hay que estar dispuesto literalmente a saltar al fuego y dar la vida por Hashem. Y en realidad, cada día, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, aceptamos nosotros la soberanía absoluta del único, del absoluto que es Hashem. Y decimos, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué decir con toda tu alma? Entregando tu vida. Cada día, cuando decimos el Shema,
tenemos en mente y tenemos la disposición real, si Hasbe Shalom, que nunca se necesite, a dar la vida por Hashem. Pero sin embargo, esto es una predisposición potencial. Esto se llama Mesirut Nefesh Bekoach. Es disposición potencial a dar la vida. Nunca llega la predisposición potencial a lo que es en la práctica, el que la dio en la práctica. Está el que está dispuesto y está el que lo hizo. Está dispuesto, está el que lo hizo. Acá con Abraham, ¿qué pasó? Abraham estaba totalmente dispuesto. Pero Abraham, cuando termina, ve que le frenan de traer a su hijo como ofrenda, dice, Abraham levantó los ojos. Estaba buscando algo. Vaisá Abraham eteinaf. No dice vayar. Vio. Levantó los ojos. Es como que estaba buscando algo. Y ahí es donde vio el carnero. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando la posibilidad de ofrendar realmente algo por Hashem. Pero no simplemente ofrendar algo por Hashem, sino como dice el Pasuk, que trajo a ese carnero Tajat Beno, en el lugar de su hijo. Y acá podemos traducir en lugar de su hijo, en vez de su hijo, como bueno, mi hijo lo dejé a un costado, lo cambié por el carnero. Viene Rashi del Midrash y dice, ¿sabes lo que quiere decir Tajat Benot bajo en lugar de su hijo? No que lo cambió al carnero por su hijo. Y su hijo, Baruch Hashem, zafó, como se dice. No, dice Rashi, ¿qué es Tajat Benot en lugar de su hijo? Que Abraham, con cada acción que hacía con el carnero, en el momento que degollaba al carnero, le hacía la shchitá, lo faenaba, decía, pedía a Dios, ojalá que lo consideres como que lo estoy haciendo con mi hijo. Mientras que Abraham estaba degollando, lo puso sobre el fuego, lo consumió en el fuego, cada detalle que Abraham hizo, estaba pidiendo a Hashem y él sentía que lo estás, por favor, considéralo como que lo estoy haciendo con mi hijo. Para Abraham, en el momento que tomó al carnero, Abraham sentía que lo está ofrendando a su hijo. Así explica Rashi, Tajat Beno, en lugar. Y por eso él pedía que Hashem lo considere, porque él lo sentía así. Él lo sentía que lo está haciendo, pero le pedía a Hashem que Hashem lo considere y que realmente su hijo se convierta en esa ofrenda. Que su hijo sea la ofrenda. Ese carnero personifica a su hijo. Porque si no, en el texto, las palabras estas, Tajat Beno, que lo ofrendó en lugar de su hijo, ¿para qué están? Lo ofrendó al carnero y se entiende. Abraham quiso ofrendar, hay diferentes opiniones. ¿Por qué quiso ofrendar? Pues ya había levantado un altar, ya había generado un lugar de santidad, ya llegó hasta ese lugar, dijo que no va a ser en vano todo lo que hizo. Bueno, va a ofrendar algo. Aunque en realidad, cuando Dios le dice a Abraham, ojo, yo no cambio mi palabra. Cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿qué me está diciendo? Me decís, primero va a ser mi hijo, mi descendencia. Después me decís ofrendarlo. Ahora me decís, no lo ofrendes. Le contesta Dios, mi palabra es verdad y no la voy a cambiar. Yo no te dije ofrendalo. Yo te dije subilo al monte. Ya lo subiste al monte, ahora bájalo. Vemos claramente que del lado de Dios no había una necesidad de ofrendarlo a Isaac. Ni siquiera fue la intención. No fue esa la intención. Todo el deseo de ofrendarlo a Isaac vino de Abraham por su lado. De su lado vino eso.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando Abraham toma esta actitud de ofrendar el carnero, pero de manera tal que él sentía que estaba ofrendando a su hijo, y lo decía con cada acción que hacía con el carnero, en su ofrenda, decía que esto Shem lo considere como que lo está haciendo con su hijo. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Abraham no solamente tuvo esa entrega a Shem de manera potencial, la tuvo en la práctica. Y es ahí donde su hijo se convirtió en un corbán. Y es ahí donde Hashem viene y le dice, te juro que vas a tener todas las bendiciones. Son incondicionales las bendiciones. Igual como fue con Noah cuando trajo las ofrendas. Que también Noah cuando trajo las ofrendas, no es que trajo ofrendas que sí, trajo ofrendas que se salvaron del diluvio. Trajo ofrendas que tenían que ver con el momento que se estaba viviendo. Trajo ofrendas que tenían que ver con la continuidad de la civilización. Esos animales que sobrevivieron el diluvio con él en el arca, esas son las que él trajo. Entonces él conectó, Abraham conectó el sobrevivir a toda la devastación del diluvio, lo conectó con su sacrificio, y por eso logró que venga esa bendición incondicional de que no va a haber más destrucción en el mundo. Y como dicen los Jajamim, incluso como dice el texto, cuando yo se me va a oscurecer todo y tendría que traer una destrucción al mundo, no la voy a traer. Esa incondicionalidad vino cuando Noah trajo estas ofrendas. ¿Pero qué ofrendas trajo? Las ofrendas que sobrevivieron al diluvio. Acá también Abraham, para que toda la fuerza de lo que es la Akeidá tenga el asidero, que tenga la potencia, lo tenía que bajar a los hechos concretos, y que el propio carnero se convierta como que fuera la ofrenda de su propio hijo. Y es ahí donde viene Dios y le jura, no, todas las bendiciones que tengas no tienen condiciones, son incondicionales. De acá sacamos una lección extraordinaria. Está lo potencial y está la acción concreta. Muchas veces nosotros nos sentimos conformes porque tenemos la predisposición. Estamos dispuestos. Nos sentimos bien porque estamos dispuestos a hacer el bien. Estamos dispuestos. Si vendría alguien y nos pediría, lo ayudaríamos. Estamos dispuestos a estudiar Torah. Estamos dispuestos a hacer una vida judía. Estamos dispuestos. Nos muestra acá la prueba de Abraham. Abraham estuvo dispuesto, agarró el cuchillo, lo levantó en la mano. Con eso todavía no logró la incondicionalidad de Dios en todas las bendiciones que recibió ese momento. Recién cuando hubo la acción concreta de que él tomó el carnero y lo trajo tajat beno, que cada cosa que hizo con el carnero estuvo pidiendo a Dios, por favor, consideralo como que lo hice como hijo, y lo sentía así. Recién ahí se logró esa bendición con juramento, esa bendición incondicional. Que esto es clave. Estamos llenos de buenas intenciones. Y no lo digo Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, de una manera peyorativa. Porque hay intenciones que sabemos que no son verdaderas. Vamos, intenciones verdaderas. Baruch Hashem, la gente es bien intencionada. La gente quiere. Nos enseña acá la Keidá. No es suficiente con que tengas disposición, predisposición. No es suficiente con que quieras, incluso algo tan excelso como Abraham, llevando a su hijo a Isaac a ofrendarlo. Todavía no llega
A eso cuando en la práctica tomó el carnero y sintió que lo está haciendo con su hijo. Lo potencial, por más excelso que sea, te firmo, estoy dispuesto. No llega a lo que es cuando esto baja a la acción concreta. Como es en Mesirut Nefesh, como es en todas las cosas. Y esta es la lección. Y que en otras palabras, vuelve a reafirmar el principio judaico. Lo hamedrash ikar el hamase. Lo principal no es el estudio, el desarrollo, sino llevar las cosas a la práctica. Cuando tenemos una misión a cumplir, tenemos que llevarlo a la práctica, hasta que llegue a la práctica. Como la famosa historia con el Rebbe Rashab, Rebbe Rab Shalom Ber, la semana que viene, el día 20 de Heshvan, marca el día de su nacimiento, que en una reunión que hubo con rabinos y el gobierno ruso a principios de 1900, donde el gobierno ruso quería imponer cambios en las yeshivot, cambios para los rabinos, etc. Y no lo habían logrado. Cuando volvió el Rebbe al hotel donde estaba parando, se puso a llorar. Y entró, no me acuerdo si era el Hafetz Haim o Rab Chaim Brisker, creo que el Rab Chaim Brisker entró a la pieza del Rebbe y le dice: Lubavitch, Rebbe de Lubavitch, ¿por qué llora? Hicimos todo lo que pudimos. Y el Rebbe le contestó: hicimos todo lo que pudimos, pero en la práctica no logramos el objetivo. Esto es clave. Hay que saber, se trata de educación judía, no es solamente las intenciones. En la práctica, cada chico yehudí tiene que saberlas. El Aleph Bet del judaísmo, no entre las letras del Aleph Bet. ¿En qué cree un judío? ¿Qué es un Shema Israel? ¿Qué es un Shabbat? ¿Qué son las bases? ¿En qué cree el judío? ¿Qué es Dios? Y no es las intenciones, no son suficientes las intenciones. Y esto es un padre con su hijo. No es suficiente las intenciones. Tiene que lograr el objetivo. Y uno consigo mismo quiere poner tiempo y estudiar Torah y aprender Torah. No es suficiente con que quiera. Hay que llevarlo a la práctica. Y nada tiene que frenar hasta que no llegue a la práctica. Si necesitábamos una lección, la importancia, la diferencia que hay entre la buena predisposición a llevarlo a la práctica, no hay algo más claro y aleccionador como acá lo que tenemos. Que Abraham, dispuesto a entregar a su hijo, y sin embargo no llega a cuando llevó el tema, lo llevó a la práctica. Quiera Hashem que podamos llevar a la práctica cosas felices y cosas alegres. Mesirut Nefesh, entrega a Hashem, no solamente despojarse de la vida, sino al revés, está el entregar la vida. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona, para hacer una mitzvah, para cumplir con su deber, si colocar tefilín todos los días, a él le cuesta de manera terrible. Eso es Mesirut Nefesh. El otro es rezar 3 veces por día. El otro es donar el diezmo. Donar el diezmo de su ganancia para él es sacrificio total. Bueno, que Hashem nos dé la posibilidad de hacer sacrificios en mitzvot y hacer los sacrificios en las mitzvot con alegría, con felicidad, ya que esto es lo máximo y es para nuestro propio beneficio y el beneficio del mundo entero. Tengamos un Shabbat de Vayeirá, un Shabbat de iluminación.